Amén. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Lucas 7:28. Fíjese lo que dice ¿cómo se llama? Que nunca más seremos los mismos. ¿Quién lo cree? ¿Verdad que sí? Que nunca seremos los mismos. Y luego dicen, no, bueno, pues si tanto trabajo me costó ser así, ¿por qué voy a seguir, no voy a ser el mismo? ¿No? Pero fíjate cómo Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas. Bien, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero ahí, tomamos asiento, hermanos. Y les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista, ¿no? Eso quiere decir, hermanos, que este hombre tuvo un propósito, ¿sí? Juan el Bautista fue uno de los hombres más notables cuantos han existido. Su nacimiento fue, como decíamos hace un momento, un milagro. Su vida estuvo consagrada a servir y murió como mártir. ¿Sí recuerdan cómo murió Juan? ¿Cómo murió? Decapitado, ¿verdad? Pero fíjense bien, hermanos, qué nacimiento tan grande que nos dice ahí en el capítulo 1, ¿verdad? De Lucas, cómo fue su nacimiento, pues ya siendo grande su mamá Elizabeth y su padre también, pero Dios se toma de lo necesario, hermanos, aunque para nosotros pueda ser ilógico, pero para Dios sí tiene el propósito, y la vida de Juan fue con ese propósito, ¿sí? Porque iba a ser consagrada para servir, para preparar el camino de Jesús, ¿sí? No obstante, es posible que lo más sobresaliente en Juan el Bautista haya sido sencillamente la forma en que se sometió a Dios. Y sí, para poder someternos a Dios necesitamos entregarnos a Él. Y Él nació para servir. Dios lo llamó para servir. Y Dios nos ha llamado para servir, ¿sí? A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha llamado para servir. Hemos dicho que unos de una manera y otros de otra manera, avivando lo que nos hablaba Carmen. Le decía Martita el jueves, dice, oye Carmen, te expresaste bien, y decía Carmen, es que a mí me da miedo. Le digo, pero ves que poniéndonos en las manos de Dios lo podemos hacer. Y el jueves nos dio muy bien la clase, Carmen, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque todo lo podemos en el Señor, que nos va a utilizar, y que nosotros decimos, no, es que yo no, o mira a los que Dios dicen que utiliza, ¿no? Y es una serie de cosas, hermanos, que luego a veces nuestro ojo humano habla de más o ve de más, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, de verdad que dejándonos llevar por Él es maravilloso. Y Carmen nos habló del avivamiento, ¿verdad? Del avivamiento, que no tiene que ser en una manera así de todos, pero cuando todos vamos, que seamos de un mismo sentir, y eso sí nos lo dice la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos buscando eso, ¿con qué actitud venimos a la iglesia, hermanos? De que nuestro corazón se llene de la presencia de Dios, que ya la traigamos con nosotros, porque Él nunca se aparta de nosotros. Entonces Juan era un hombre que había nacido para servir, ¿sí? Juan nació, dice que, no obstante, es posible que lo más sobresaliente de Juan el Bautista haya sido sencillamente la forma en que se sometió a Dios. Juan nació mucho después de que sus padres hubieran abandonado toda esperanza de tener un hijo. Y sí, ya la habían perdido. Ya habían dicho, ya no vamos a tener hijos, ¿verdad? Dice, puesto que su madre Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lucas 1:7. Quiere decir, hermanos, que para Dios no hay imposibles. Que ya grandes los papás dieron a luz, Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista, con el propósito de que sirviera.
Con el propósito de que nacimos, todos los que estamos aquí estamos con un propósito, hermanos, ¿sí? Con un propósito que solamente Dios sabe cuál va a ser. Pero Juan nunca se negó a servir, por eso siempre le dio el lugar a Dios, ¿verdad? Dios envió al ángel Gabriel para que le diera la noticia a Zacarías, el padre de Juan, la noticia de que tendrían un hijo. Zacarías tuvo miedo cuando vio a Gabriel, pero el ángel lo tranquilizó. Ya me imagino, ¿no? Te dan una noticia de esas después de tantos años de a lo mejor haber esperado algo y que después te llegue así que digas, híjole, ¿no? Como diciendo, no es posible, ¿no? Dice, el ángel lo tranquilizó diciendo que el hijo tan largamente esperado sería un gozo para sus padres y una bendición para el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros nacemos y creemos que no vamos a ser útiles para nada? Pero cuando venimos a Dios, Dios nos invita a participar de esa utilidad que podemos dar en la obra de Dios, ¿sí? Y así como lo hizo Juan, y de ver que había una necesidad para el pueblo de Israel, porque sabemos que Juan iba con todo, hermanos. Juan no se midió la boca para poder hablar y para poder confrontar, y eso fue lo que le llevó a que lo mataran. El haber dicho al hermano de Herodes, ¿verdad?, que andaba su esposa con su hermano. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto, hermanos, sucedió de una manera tremenda, ¿no? Y le dijeron, pues encarcélalo, ¿verdad? Porque esa fue la causa que lo llevaron a encarcelar. Pero después la hija, ¿verdad?, pidió la cabeza, la hija de Salomé pidió la cabeza. ¿Cuántas cosas, no, se pueden dar? Pero el cometido para el cual había sido llamado Juan ya lo estaba dando, ya lo había hecho, ¿sí? Sí, entonces dice que él iba a ser una bendición para el pueblo de Israel y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Y les dijo, irá delante de él para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, en Lucas 1, 16 y 17. Dice que la profecía del ángel se cumplió cuando concibió su mujer Elizabeth y dio a luz a su hijo. Ahí en Lucas 1 del 24 al 27. Juan creció fuerte y al llegar adulto cumplió la segunda mitad de la profecía del ángel al predicarle el segundo mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. En él condenaba la hipocresía de los líderes religiosos y les advertía que necesitaban hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. ¿Se enojaban? Sí, se enojaban. Y decía que teníamos, por eso cuando nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a dar a conocer que somos cristianos? Por nuestros frutos, ¿verdad? Esa es la parte que a nosotros nos queda hacer, ¿verdad? Que hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serán esos frutos dignos de arrepentimiento? Lo que hacía, ya no lo vuelvo a hacer. Si mentía, ya no miento. Si hablo malas palabras, ya no las voy a volver a decir, ¿sí? Si blasfemaba o teníamos otra manera de comportarnos, mentirosos, chismosos, argüenderos y de todo lo que más podamos ver, mitoteros, ¿verdad? El Señor hace cambios en nuestra vida, ¿sí? Y Juan era lo que hacía y confrontaba, ¿verdad? Que hicieran hacer frutos dignos de arrepentimiento ahí en Mateo 3:8. De esta forma el ministerio de Juan preparó al pueblo para el mensaje de Jesús, el Mesías. Algunos dentro del pueblo que llegaron a oír a Juan comenzaron a preguntarse si no sería el mismo Mesías. Recuerden que pensaban que a lo mejor era el mismo Mesías, porque el pueblo ¿a quién esperaba? Al Mesías, ¿verdad? Y por cómo actuaba Juan, él tenía hasta sus discípulos, ¿sí se recuerdan?
tenía hasta sus discípulos, ¿verdad? Y comenzaron a preguntarse si no sería el mismo Mesías. Pero Juan les dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Dice: aunque en el Antiguo Testamento muchos profetas habían señalado hacia el Mesías que vendría, Juan el Bautista tuvo el privilegio exclusivo de presentar personalmente a Cristo ante el mundo. Qué privilegio. Privilegio de haberlo presentado ante el mundo, ante su mismo pueblo, a preparar el camino, ¿no? Para que Jesús viniera y hiciera. Un hombre comprometido con Dios. Por eso la insistencia de nosotros para caminar. ¿Cuántos nos comprometemos con Dios cada día? ¿Cuántos queremos que verdaderamente Dios tengamos que en Dios tengamos el deseo de poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos? Abandonarse en las manos de Dios fue uno de los propósitos de Juan, ¿sí? En el transcurso de su ministerio, Juan atrajo muchos seguidores que lo reconocieron como un profeta. ¿Sí se recuerdan de eso? Creían que era un profeta. Ahora bien, cuando Jesús comenzó a enseñar y a predicar, muchas de aquellas personas dejaron a Juan y ya no le siguieron. Entonces se vinieron con Jesús. Dice: esto preocupó a los discípulos más allegados a Juan, como diciendo: ¿qué está pasando, no? Ya mira, está atrayendo más a los discípulos mismos tuyos, se están yendo con él. Pero Juan sabía quién era Jesús, hermanos, ¿sí? Dice: les preocupó que Juan estuviera perdiendo terreno ante otro maestro, o sea, los discípulos de él. No obstante, Juan sabía cuál era su lugar dentro del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para Juan? Preparar el camino del Señor, ¿sí? Dice: sabía que su posición estaba relacionada con Jesús. Por eso tranquilizó a sus discípulos diciéndoles: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A Él le toca crecer y a mí me toca menguar. Y tenía una vestimenta rara, ¿sí? Dice la Escritura que de piel de camello, ¿verdad? De pelo de camello. Comía langostas y miel. No era un hombre común. Cabello, yo creo, largo, barba, ¿no? Así nos lo ponen. Y todos lo creían así, pero fíjate que fue el hombre temeroso de Dios, el hombre más grande, ¿verdad? El hombre más grande que Dios dio, que este hombre dio su primer lugar a Dios. Entonces quiere decir que a veces las vestimentas no pueden ser las que pueden decir de la persona, ¿no? Hay quienes ahora, por eso ahí afuera de la escuela de ahí de la colonia hay muchos carteles ahora, ¿no? Que no tenemos que rechazar a las personas que traen rastas, que traen ¿cómo? Tatuajes. Hay unos que están hasta, creo que nada más lo que se les ve es la cara, pero están todos tatuados. Y no, ahora sí que cada quien se pone lo que quiere ponerse, ¿verdad? Hay quienes se hacen hasta aquí no han visto a unos que se hacen unos tacotes aquí, traen unas cabezas, pero que qué barbaridad, ¿no? Pero digo, bueno, si vienes a Dios y traes la gorra, ya es de cada quien, ¿verdad? Ya es de cada quien. Las rastas, ¿no? También. Sí, bueno, pero pues ya es cuestión de cada quien. Pues ya es de cada quien. Por eso él, al abandonarse en Dios, hermanos, en las manos de Dios, pues su ministerio fue grande. ¿Por qué razón? Porque si nos abandonamos en las manos de Dios, vamos a estar en el mejor lugar seguro y hacer la voluntad de Él, ¿sí?
Y él tenía muchos seguidores que lo reconocieron como un profeta de Dios, ¿verdad? Les preocupó que Juan estuviera perdiendo terreno ante otro maestro. No obstante, Juan sabía cuál era su lugar dentro del plan de Dios. Sabía que su posición estaba relacionada con Jesús. Por eso tranquilizó a sus discípulos diciendo que era necesario que él creciera y él menguara, ¿verdad? Entonces ahí es a donde tú ves cuando alguien tienes un ministerio que ha sido dado por Dios, pero a mí me toca menguar y Jesús crecer en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Con esta declaración Juan demostró que había puesto su vida por completo en las manos de Dios. No buscaba nada para sí mismo, ni riquezas, ni fama, ni gloria, sino solo quería cumplir con su llamado de preparar él los corazones de los seres humanos para el Mesías, que es el Señor, ¿sí? Era para lo único que él había llegado, para preparar el camino y para que los corazones del pueblo de Israel, hermanos, estaban viviendo un tiempo, hermanos, que estaban alejados de Dios o estaban muy cerca de Dios en ese momento. No. Entonces Dios siempre tiene que levantar a alguien, hermanos, que motive a la gente. ¿Para qué razón? Para que camine en Dios. Y ese era el propósito de Juan. Él no vio lo perdido. Ya estás perdido, pues que se pierda más. Ese no es el propósito de Dios, hermano. Porque Dios no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Y ese era el propósito que Dios había llevado a Juan. Él decían que era un profeta, probablemente pensaban que fuera el Mesías, pero él venía a preparar el camino porque Jesús ya estaba ahí. Y tenía que prepararle el camino con corazones contritos y humillados y para que lo reconocieran. Pero aún así muchos, ¿qué pasó? No lo reconocieron, ¿verdad? Muchos aún así no lo reconocieron. A preparar los corazones de los seres humanos para el Mesías, que es el Señor. Juan no comprendía absolutamente todo con respecto a su función y al parecer tampoco comprendía por completo la naturaleza del ministerio de Jesús. Se iba a empezar a abrir, él nada más sabía que tenía que hacer algo que Dios le estaba mandando a hacer y lo iba a hacer. Cuando Herodes lo metió en prisión por condenar en público su inmoralidad, él envió a Jesús un mensaje en el que le preguntaba: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? En Juan 11:3 dice: parece haberse sentido inseguro acerca del ministerio público de Jesús. No obstante, estaba dispuesto a aceptar lo que Dios hubiera decidido poner en marcha. Nunca titubeó en cuanto a hacer lo que Dios le pedía. Cualquiera que fueran las consecuencias debido a esto, Jesús diría: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Lo reconocía Jesús? Sí, que no había otro como Juan el Bautista. Más tarde le indicaría a sus discípulos que si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Dice: todos, y el servidor de todos. Marcos 9:35. Este papel de siervo quedó hermosamente ilustrado cuando le lavó los pies y les dijo: hicieran lo mismo los unos por los otros. ¿Y quién hizo esto? Jesús. Jesús vino y lavó los pies de los discípulos. Quiere decir que él vino a humillarse, ¿sí? Acuérdense que los únicos que hacían el lavatorio de pies eran los siervos, y él se vino a poner como siervo. Estaba preparando el camino para el Hijo de Dios. Entonces él en ese momento había sido el hombre que se dejó abandonar en las manos de Dios. Y también es importante que nosotros nos abandonemos en las manos de Dios. El ministerio de Juan constituyó un llamado único en la historia, destinado a preparar el camino para Jesús, el Mesías, el Salvador. No obstante, la actitud de corazón que impulsaba a Juan a servir constituye un ejemplo para los seres humanos de todas las épocas. Dios siempre
ha buscado hombres que estén dispuestos a decir con sinceridad: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos de los de aquí estamos dispuestos a decirle que Él crezca y que yo mengüe? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Él tiene que crecer en la vida de nosotros, hermanos. Si no, nos quedamos enanitos, y no podemos desarrollarnos como deberíamos de desarrollarnos. Por eso, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días, ¿qué destino creen que vamos a tener? No crecer y empezar a ver lo que no debemos de ver, ¿sí? Y empezar a decir: no vale la pena caminar en esto, ¿sí? Eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Y vamos a empezar a fluctuar. Durante 40 años que nosotros tenemos, que yo tengo de caminar en Dios, hermanos, más de 40 y tantos años, Dios me ha permitido ver cantidad de cosas, pero no por eso uno va a desistir de caminar en Dios. Somos una bola de imperfectos, todos. Pero Dios quiere que nosotros nos dejemos abandonar en Él para que Él pueda hacer su obra perfecta y completa en nosotros. Lo mismo que Juan decía, ¿no? A mí me toca menguar, pero a Él le toca crecer. Y eso es lo que en cada uno de nosotros tenemos que aprender a crecer. Cuando escuchamos pláticas maduras de gente que puede decir: sí, estoy pasando por este momento tan difícil en mi vida, pero sé que con la ayuda de Dios voy a poder salir adelante. Y dices tú: está creyendo. Y dice que por sus frutos los conoceríamos, ¿no? ¿Conoces el lenguaje de Dios cuando hablamos con la palabra, hermanos? Cuando hablamos con la palabra conocemos el lenguaje de Dios. Cuando somos lectores de la palabra de Dios, conocemos el lenguaje. Cuando la gente nos pone a hablar cosas como de su propio corazón, sabemos de dónde vienen las cosas. Pero cuando nosotros conocemos el lenguaje de Dios que está en la palabra de Dios y empezamos nosotros a decir: porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. ¿De dónde lo agarré? De la palabra, ¿sí? De aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi vida, hermanos, se tiene que ir basada en las promesas que yo tengo de parte de Dios. Y que ahí va a verse si verdaderamente yo estoy confiando en lo que Dios me está dando, ¿sí? Dice: ¿existe alguna parte de nuestra vida que no hayamos puesto en manos de Dios y de la autoridad de su palabra? ¿Habrá algunas cosas que nosotros no hayamos puesto en las manos de Dios a través de lo que nos dice su palabra? ¿Qué nos dice respecto a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra profesión, a nuestro tiempo, economía y pensamientos? ¿Sí? ¿Qué nos dice respecto? ¿Dónde lo hemos puesto? A veces hay matrimonios, como les decía yo, fue el viernes, creo que platicamos, ¿verdad? De la importancia que tenemos como matrimonios de caminar ambos tomados de la mano de Dios. ¿Por qué va a ser razón, hermanos? Porque va a fortalecer ese matrimonio. Si uno no quiere caminar en Dios y el otro sí quiere caminar en Dios, hermanos, ¿cuál va a ser la razón de menguar? Que no nos abastecemos de la palabra de Dios, hermanos, y no dejamos crecer en nuestro matrimonio a Dios. Por eso la insistencia, ¿no? Y a veces pues entonces, por eso cuando nos casamos en yugo desigual, es mucha lata, debe de ser mucha lata. Porque decía en una ocasión, cuando les dieron a los jóvenes o les dimos a los jóvenes el libro de lo que es bueno es malo, y nos ponía de ejemplo la hermana que nos daba el estudio de que muchas veces de los jóvenes toman matrimonios que no son cristianos, y decía la hermana, dice: es que es más fácil que ellos te jalen para abajo que tú lo puedas subir. Y es cierto eso. Y entonces a veces el amor nos hace ver las cosas de otra manera diferente, o el envolvernos así amorosamente. Entonces, cuando nuestro matrimonio no está fijo en Dios, hermanos, y entonces empezamos a ceder a todo lo que nos digan, por eso la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer
es que caminemos juntos en Dios, porque vamos a hablar el mismo lenguaje. Y eso es lo que va a ayudar a fortalecer. Por eso decimos aquí que, ¿qué nos dice respecto a que ¿qué nos dice respecto a nuestro matrimonio, familia, profesión, tiempo, economía y pensamientos? ¿Qué nos dice? ¿Estamos juntos? ¿Estamos teniendo esas pláticas que van a hacer que mi cónyuge ame a Dios? ¿O estamos haciendo que ellos nos hagan apartarnos de Dios? Y eso es bien peligroso, ¿sí? Bien peligroso. Yo he visto, si muchas veces caminando en Dios, hermanos, vienen destrozos en las familias, imagínense no caminando en Dios y el jalarse uno y el jalarse otro, ¿no? O que la familia, ¿no? En la familia también hay ese tipo de situaciones, o en la profesión, que le demos más crédito a la profesión, al tiempo, a la economía, a los pensamientos. Examinemos en espíritu de comprender nuestro propio corazón, hacia dónde se lleva y los motivos que nos impulsan. No dudemos en renunciar a todo aquello que Dios nos pida que renunciemos, cualquiera que sean las consecuencias. Que las palabras de Juan en cuanto a permitir que Cristo se haga más grande en nuestros deseos y metas personales se conviertan también en nuestro propio testimonio. Y es eso. Muchas veces decimos, pues ya la llevamos, ya ahí vamos, ¿verdad? Como familia, y todos tenemos muchas luchas y muchas pruebas, pero la diferencia va a ser sobre de quién las estamos llevando, hermanos, ¿sí? Sobre en quién estamos poniendo nuestras bases. Por eso la importancia en nuestra vida que el que piense estar firme mire y no caiga. Esto Juan le quedó clarísimo, el saber, ¿sí? Por eso Dios le dijo que no habría de otra mujer que fuera un varón como lo fue Juan, en otras palabras. Un hombre temeroso de Dios, que le dio el lugar a Dios, que estuvo en ese momento tan especial con él, ¿verdad? Que preparó el camino para Jesús, que dentro de todo fue un milagro en su nacimiento porque sus padres ya eran grandes, pero sin embargo los propósitos de Dios nunca son pequeños ni se acaban, sino siempre son grandes, hermanos. Y yo les quiero decir que para la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene grandes planes para nosotros. Y únicamente poder decir que a mí me toca menguar y a Él le toca crecer. Y eso aprendámoslo bien y tengámoslo bien en la cabeza. Apartarnos de Él va a ser separarnos de Él, de esa cobertura. Yo siempre hemos visto que como un paraguas, ¿no? Tienes a Dios como un paraguas. Si te sales de la cobertura del paraguas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a mojar. Pero cuando está el paraguas bien puesto, hermanos, no nos vamos a mojar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Dios, hermanos, tenemos una cobertura amplia y grande. Por eso nuestro corazón debe de desbordarse cada día de caminar con Dios. No podemos ser indiferentes a la voz de Dios, ¿sí? No podemos ser indiferentes y poder decir esto no lo quiero, o ahorita me aparto de ti, total, esto. No, hermanos, es la peor situación que nosotros podemos negar. Hoy leían en la mañana, y hoy fue el devocional de hoy, el devocional de hoy, y el viernes leímos capítulo 10 también de Hebreos, donde dice que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? No dejemos de congregarnos, que no tengamos, hermanos, por en nada la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces eso quiere decir que en nuestra vida, hermanos, tenemos muchas cosas de las que agradecer por Dios, ¿sí? El haber llegado y haber sido merecedores de muerte, eso lo tenemos pero bien claro, si es que nos ha quedado claro. Vimos a un hombre que le costó la vida por decir una verdad, ¿sí? Y fue Juan el Bautista. Pero fue un hombre que puso en primer lugar a Dios en todo lo que él hacía, ¿sí? Y fue obediente también, hermanos. Esa es la parte que nuestra vida tiene que ser. Entonces, en esta tarde, hermanos, yo creo que eso es lo que nos lleva a ser
verdaderamente comprometidos con Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro matrimonio. ¿Queremos matrimonios bien? Pues tenemos que caminar los dos bien en Dios. ¿Queremos familias bien? Tenemos que estar con esa unidad de familia, ¿sí? Queremos también, hermanos, que nuestro trabajo, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra familia, nuestra profesión, nuestro tiempo, nuestra economía, nuestros pensamientos estén en Dios. Pues tenemos que caminar en Dios. Dios no es un Dios de temporal, sino es permanente. Y tenemos que considerarlo como así. Si hacemos una encuesta de decir, ¿crees en Dios? Y podemos decir, creemos en Dios. Pero podemos hacer la encuesta de, ¿lees la palabra? A veces. ¿Haces esto? A veces. Esto. ¿Quieres ir al reino de Dios? Sí. Pero muchas cosas en nuestro cuestionario llegamos a fallar. Pero sí queremos una cobertura de Dios, cuando nosotros no estamos menguando para que Él crezca en nuestra vida. Por eso importante es que nuestra vida, hermanos, esté pegada y ligada a Él, para que podamos ver las cosas y las necesidades como las vio Juan, de llegar al pueblo para hablarles, para hacerles mención de que Él estaba preparando el camino, ¿verdad? No vaya a ser que yo esté dudando, ¿eres tú, Jesús? Sí, eres el Hijo de Dios. Sí, soy el Hijo de Dios. Entonces, cuando hay esa respuesta de parte de Dios, ¿estamos en el camino correcto? Sí, estamos en el camino correcto. Entonces hay que ser obedientes, porque eso va a acarrear bendición para nuestras vidas, ¿sí? Y poder ver entre toda la gente, hermanos, ¿sí? Entre toda la gente, que un día estuvimos en un montón de gente también igual, pero que tuvimos la oportunidad de venir y conocer de Dios, que yo creo que es el maravilloso momento de nuestra vida, ¿sí? Que aún siendo los más pecadores vino a morir Jesús por nosotros, pero hubo un hombre que preparó el camino de Dios para un pueblo que estaba fuera de los lineamientos de Dios, ¿sí? Y él no se mordía la lengua para decirle que se arrepintieran. Generación de víboras, ¿no? Porque hablaba fuerte el Juanito, pero sin embargo tenía, hermanos, el respaldo de parte de Dios. Generación de víboras, ¿quién los va a apartar de esta sentencia de muerte que pueden llegar a tener, ¿no? En otras palabras. Y la gente empezaba hasta a huir, ¿no? Ay, este loco, mira lo que nos está diciendo. Así nos dirán de locos a muchos de nosotros, ¿verdad? Que estamos locos. ¿Qué haces tantas horas metido ahí en ese lugar? Pues, ¿qué les dan? ¿Qué pasan lista? ¿No? Así nos dice. No, decían, no, pues tantas cosas que han dicho. Entonces, tantas cosas que han dicho que para qué recordarlas, ¿no? Pero el caminar en Dios, hermanos, y cuando vienes con la disposición de llenar tu vida en Él, es otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Y te acostumbras a vivir con la cobertura de Dios. Y eso es lo más grande y más maravilloso. Que tenemos un Dios paciente, un Dios que nos ama, que somos imperfectos, somos una bola de imperfectos, Señor, pero ayúdanos, por favor, te necesitamos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, pero sí sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, y eso nos va a ayudar a ser esos hombres temerosos de Dios, esos hombres que se dejan abandonar en las manos de Dios, y esos hombres que le dan el primer lugar a Dios en todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacerlos, hermanos? Amén. Dispuesto a hacerlos. Porque llegué joven de 23 años y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que todo lo podemos en Él, que es nuestra fortaleza. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Abandonarnos en las manos de Dios, con el ejemplo que Juan nos dio, ese hombre. Porque os digo que entre nacido de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Dice, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Y quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Los niños,
¿no? Puede ser así. Dice Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y ahí es a donde nosotros podemos decir, ¿no? Que esta lección de Juan nos lleve a ver que solamente en Él podemos, hermanos. Amén. Que solamente en Él podemos. Que Dios nos ayude. Queremos que nuestras familias prosperen, que nuestras familias sean llenas de Dios, pues necesitamos llenarnos de Dios. Si a una vasija la llenas de agua, ¿de qué se va a llenar? De agua. Si tú la llenas de Dios, ¿de qué va a estar llena nuestra vida? Pues de Dios. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que aprender cómo en Dios nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra profesión, todo lo que nosotros tengamos que hacer, lo llenemos de Él para que pueda ser fructífero. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te damos la honra y el honor porque solamente tú eres digno de ello, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de Juan, Señor, que nos hace resaltar, Señor, que fue un hombre que te tuvo en primer lugar en todo, que fue un hombre nacido con un propósito, Señor, de preparar el camino para que tu Hijo Jesucristo viniera, que enfrentó al pueblo, Señor, para que se arrepintiera, para que menguaran y dejaran crecer a Jesús en sus vidas. Esto mismo en esta tarde nos ponemos en tus manos poderosas y queremos decirte que queremos menguar, Señor. Queremos que tú crezcas en nosotros, Señor, que seamos vistos por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Por eso es importante que la palabra la escuchemos, porque dice así, que la fe viene del oír y del oír tu palabra. No nos podemos cerrar nuestros oídos, Señor, para escuchar la palabra que nos va a ayudar a crecer y que nos va a hacer, Señor, que menguemos en nuestras maneras de pensar, Señor, de ser, de actuar. Y esto va a hacernos, Señor, que nuestra vida crezca verdaderamente en ti. Permítenos que a lo largo de esta semana, Señor, nosotros podamos menguar y dejarte a ti crecer en nuestras vidas. Que se note que tú estás en nosotros, Señor. Que quites todo aquello que no sea tuyo, Padre. Que nos permita, Señor, ser más que vencedores en tu nombre, Padre. Que esta semana tú vayas al frente de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, y permítenos, Señor, que esta semana, Señor, como todos los días de nuestra vida, Señor, menguemos para que tú crezcas. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues ahí están las